Era uno de los últimos hombres que todavía vivía de los que habían caminado y hablado con Jesús. Casi todos sus mejores amigos habían muerto. Muchos habían sido matados por los romanos. Y ahora había sido enviado al exilio a Patmos, una rocosa isla solitaria en el mar Egeo. Pero de este aislado puesto de soldados del Imperio Romano nos viene algo extraordinario, uno de los cuadros más resplandecientes del futuro que alguna vez ha sido pintado, una de las visiones más animadoras que alguna vez ha sido comunicada. Hoy descubriremos por qué un hombre que estaba tan aislado de la sociedad pudo comunicar un mensaje a generaciones del futuro en forma tan poderosa. La isla de Patmos es una roca que sobresale del mar Egeo a unos 72 kilómetros al suroeste de la ciudad de Éfeso. En el primer siglo era un lugar romano sujeto al extenso dominio del César, y era un lugar pagano. En esa isla se había levantado el templo a la diosa Artemisa. Ella era su divinidad patrona. Y el apóstol Juan era uno de los principales testigos presenciales de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Había sido uno de los fundadores de la iglesia cristiana. Pero ahora esa iglesia enfrentaba grandes peligros. Se había extendido en forma tan dramática que las autoridades romanas estaban prestando atención. Notaban especialmente que los cristianos se negaban a participar en el culto de adoración al emperador. Estos creyentes daban su lealtad absoluta solamente a un rabino galileo llamado Jesús. Y para muchos romanos, esto parecía una traición, y llegaron a considerar el cristianismo como una secta peligrosa. Hubo más de un emperador de Roma que intentó acabar con los cristianos. Y en este periodo, los cristianos eran quemados vivos en las calles, eran echados a los leones en el Coliseo y matados a espada en todas partes del Imperio Romano. Este era el mundo en el cual se encontraba el apóstol Juan. Años antes, en las orillas del mar de Galilea, siendo muy joven, había mirado a Jesucristo cara a cara y nunca le dio la espalda. La invitación "sígueme" se había convertido en la pasión de su vida. Pero ahora los ojos de este hombre estaban nublados por la edad. Sus hombros se encorvaban un poco, sus pies vacilaban, sus manos no eran tan fuertes y firmes como habían sido antes. Y en esos últimos años, Juan había experimentado mucha privación y mucho sufrimiento. Varios de los que junto con él se distinguieron como líderes de la iglesia primitiva habían sufrido martirio. Juan había sido uno de los más jóvenes entre los primeros discípulos de Cristo y ahora era un hombre anciano. La mayoría de sus compañeros habían sido ejecutados. Casi no quedaba ninguno que había visto lo que él había visto. Y ahora aún su propio testimonio estaba siendo suprimido. Los romanos habían decidido silenciar esta última voz solitaria. Lo podrían haber ejecutado a Juan o haberlo esclavizado, pero un gobernador romano decidió que el destierro era suficiente para este anciano. Ya no parecía ser una amenaza, pero el hecho extraordinario es este. Aún desde su exilio, de esa isla de Patmos, el apóstol Juan logró inspirarnos con el libro de Apocalipsis. Este documento singular ha provisto gran esperanza respecto al futuro a lo largo de las edades. Del oscuro lugar donde se encontraba, en un extremo remoto del Imperio Romano, Juan vio un cuadro increíblemente animador. Juan estaba encarcelado bajo el control de la Guardia Romana y estaba escribiendo en un tiempo de mucha persecución. Esa es una de las razones por que él usa tantos símbolos en el libro. Él no podía criticar en forma directa el poder opresivo de Roma. Tenía que hablar acerca de la corrompida Babilonia. Tenía que hablar de un dragón rojo y de una bestia sanguinaria. Su lenguaje era un lenguaje simbólico. Y sin embargo,
A través del Espíritu, Juan vio mucho más allá del inmenso imperio de la Roma pagana. Juan vio algo glorioso que se acercaba. Dice en Apocalipsis 1:13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué es lo que Juan vio? Este es un cuadro de un Jesucristo glorificado. Es una figura deslumbrante. Sus ojos son como llamas de fuego. Su voz es como el estruendo de muchas aguas. Tiene 7 estrellas en su mano derecha. Juan describió a un Cristo poderoso, a un Cristo más poderoso que cualquier emperador romano. Y este cuadro se hizo aún más animador. Miremos hacia el final del libro en Apocalipsis 19:11, por favor. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí Juan vio a un Cristo militante, a un Cristo cabalgando para rescatar. En su cabeza hay muchas coronas y está dirigiendo los ejércitos celestiales hacia la tierra. ¿Cuál es el mensaje de Juan? Jesucristo va a triunfar al final. Toda la historia humana llegará a un punto culminante cuando Él regrese a la tierra. Eso es lo que podemos esperar. Él está viniendo para traer justicia y rectitud. Él está viniendo para llevar a su pueblo al hogar. Él está viniendo para eliminar el pecado y el sufrimiento de una vez por todas. Él está viniendo para traer la nueva Jerusalén a la tierra. Él está viniendo para hacer nuevas todas las cosas, para crear un cielo nuevo y una tierra nueva. El cuadro del futuro que Juan describe en el libro de Apocalipsis sencillamente sigue poniéndose más y más resplandeciente, poniéndose mejor y mejor. Se hace más animador hasta que vemos a los creyentes en una ciudad deslumbrante de oro, regocijándose en la presencia de Dios. Dios brilla en forma tan resplandeciente que ellos no tienen necesidad de sol. Eso es lo que Juan vio cuando estaba en exilio. Eso es lo que Juan vio en la isla de Patmos. Y eso es lo que Juan vio estando bajo la tutela de sus guardias romanos. ¿Sabes lo que es más extraordinario en todo este documento llamado Apocalipsis? En la última voz del testimonio de la Biblia, o sea, esta es la última voz, lo más extraordinario es esto: la falta total de temor. Sí, la falta total de temor. Simplemente no se encuentra miedo en el libro. Sí, se describen calamidades, sí, los poderes de las tinieblas tratarán de hacer cosas terribles, pero Juan no tiene miedo. No tiene miedo de la corrupta Babilonia, no tiene miedo de la bestia que brama o de la furia del dragón. Yo creo, amigos, que esto es extraordinario. Cuando uno se pone a reflexionar, en realidad el apóstol Juan tenía mucho que temer. Hablando en términos humanos, él debería haber tenido mucho miedo. Debería haber tenido miedo del poder de Roma. Después de todo, casi todo el mundo que se conocía entonces estaba bajo el dominio de Roma. Y Roma creía que podía eliminar y hacer desaparecer al cristianismo. Debía haber tenido miedo respecto a la iglesia, por los otros creyentes que la amaba tanto. Y hablando en términos humanos, estaban enfrentando un futuro sombrío. Sus líderes estaban siendo encarcelados y ejecutados. Los miembros de la iglesia estaban siendo esparcidos y Juan estaba totalmente aislado de esta gente. No podía estar ahí para ayudarlos. No podía estar ahí para consolarlos. Este tipo de separación siempre hace que nuestros temores aumenten. Juan debería haber tenido temor porque estaba tan aislado. No tenía el compañerismo que nos sostiene durante tiempos difíciles. La soledad es otra cosa que tiende a aumentar nuestros temores en forma marcada. Juan debería haber tenido miedo porque el fin de su vida se estaba acercando. Los ancianos pocas veces son tan audaces como lo fueron al tener 20 años. Juan debería haber tenido miedo. Juan debería haber tenido muchas razones para temer. Entonces nos preguntamos, ¿por qué tenía tanta confianza?
¿Por qué es que pudo pintar un cuadro tan animador, tan glorioso, en un periodo de tanta dificultad? ¿Por qué es Juan un hombre así, sin temor? Para llegar al elemento esencial de la respuesta, miremos al corazón de Juan. Miremos a lo que le daba esa motivación a este hombre. Miremos a lo que se encontraba en el centro del ministerio de Juan. ¿De qué más hablaba? ¿Qué enfatizaba en forma mayor? Bueno, al leer los escritos de Juan, inmediatamente uno empieza a ver algo. Hay una cosa acerca de la cual él sigue hablando. Él sigue hablando acerca del amor. Escuchemos al apóstol en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Y más tarde agrega en el capítulo 4, versículo 7 lo siguiente. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en 1 Juan 4, 19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sabes, el ministerio de Juan estaba centrado en el amor. La vida de Juan estaba centrada en el amor. Y esto es lo que él absorbió de su Señor y Maestro, Jesús. Juan era un joven impresionable, de mucha sensibilidad, cuando se convirtió en un discípulo. Formó lazos muy estrechos con Cristo. Siempre estaba cerca de Él. Se lo conocía a Jesús a Juan, mejor dicho, como el discípulo a quien Jesús amaba. Y yo creo que ese es el secreto detrás de la intrepidez de este apóstol. Él era el hombre sin temor porque él era el hombre que amaba y que era amado. Y Juan mismo nos da a entender en el capítulo 4 de su primera carta, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Ese es el gran principio que el apóstol Juan enseña. Ese es el gran principio que su vida corroboró. Juan sabía que era amado. Pero no siempre había sido así, porque Juan se crió en Betsaida, una comunidad pesquera a las orillas del norte del mar de Galilea. Y al crecer llegó a ser un joven impulsivo y apasionado, conocido como Hijo del Trueno. Tenía un carácter impetuoso. Y eso no desapareció así nomás cuando empezó a seguir a Jesús de Nazaret. Al principio tenía más celo que sabiduría. Y cuando cierta población vecina se negó a darle la bienvenida al Señor, Juan rápidamente sugirió que se haga caer fuego del cielo sobre esa gente irrespetuosa. Él tenía ambiciones juveniles. Su madre se había acercado una vez a Jesús pidiendo que a sus dos hijos, Santiago y Juan, se les concediesen las posiciones más elevadas en el reino de los cielos. Pero paso a paso, el amor de Jesús empezó a penetrar en lo profundo de este joven. Lentamente empezó a entender la longitud y la anchura y la profundidad del amor de Dios. Su conexión con Cristo se hizo fuerte. Una de las memorias más vívidas de Juan tenía que ver con algo que ocurrió justo después de su última cena con Cristo. Los 12 discípulos estaban desparramados por aquí y por allá en un aposento alto. La conversación en el aire era acerca de quién ocuparía el lugar principal en el reino venidero. El ego, el amor propio de las personas reunidas allí era evidente. La tensión era casi palpable. Se dieron cuenta de que no había un sirviente disponible para hacer la acostumbrada tarea de lavar los pies de todas las personas que se encontraban allí. Los 12 se miraban incómodamente. Nadie tenía el menor deseo de lavar los pies sucios del otro. Fue entonces que Jesús hizo algo maravilloso. Hizo una declaración elocuente sin decir una sola palabra. Una declaración que conmovió muy profundamente a Juan. Veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3. Nos dice, 3 y 4. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla
se la ciñó. Mientras los discípulos miraban fijamente, mortificados, Jesús echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Se arrodilló delante de ellos uno por uno y cumplió con la tarea. Aquel que había venido de Dios hizo esta servil y humilde tarea de un sirviente. Aquel que estaba yendo a Dios cumplió con la indeseable tarea. Y Juan vio eso y lo tocó muy profundamente. Siempre se acordaría de esa escena en la que su gran maestro se arrodilló ante sus pendencieros y orgullosos discípulos. Juan conoció la altura y la profundidad y la anchura del amor de Cristo. Absorbió este amor profundamente, suavizó su genio acalorado, moderó su ambición, venció sus inseguridades, y estando tan lleno de este gran amor, sencillamente no había lugar para el miedo en su corazón. El temor había sido echado fuera. Juan no temía el poder de Roma. El amor de Cristo era mucho más fuerte, mucho más ancho. Juan no tenía temor al pensar en la iglesia perseguida. Creía que el amor de Cristo haría lo que la iglesia necesitase para continuar. Juan no temía el aislamiento. El amor de Cristo era el pronto auxilio en las tribulaciones. Y Juan no temía la muerte. Podía ver el amor que brillaba resplandecientemente ante él más allá de la tumba. El amor resultaría ser más poderoso aún que la misma muerte. Y esta es la razón por la que Juan podía pintar cuadros tan maravillosos acerca del futuro en el libro de Apocalipsis. Esta es la razón por la cual él podía ver tan claramente ese puro y cristalino río de vida que fluye por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Esta es la razón por la cual él podía ver tan claramente al árbol de la vida con hojas para la sanidad de las naciones. Era un nuevo jardín del Edén, un nuevo paraíso. Era el Edén restaurado. Y Juan vio lo que el amor divino había preparado para nosotros en la ciudad santa. Apocalipsis 22, 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. El amor ilumina cualquier lugar. El amor de Dios hace que cualquier lugar resplandezca como el día, especialmente la gloriosa Nueva Jerusalén. Ese es el cuadro que Juan pintó. El diablo tratará de hacer guerra, el dragón podrá bramar, la bestia podrá perseguir, pero el amor de Dios prevalecerá. El amor de Dios finalmente creará un nuevo futuro. Juan no temía los tiempos de crisis. Juan no temía el juicio. Juan no temía al Dios que debe venir a la tierra y decidir los destinos de todos los seres humanos. Juan no temía a un Cristo glorificado que aparecerá en los cielos para traer la historia a un punto culminante. No, amigo y amiga, el amor había echado fuera todos sus temores. El amor había eliminado sus preocupaciones y sus ansiedades. El amor había barrido sus dudas. Escucha cómo él concluye su libro, capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Juan esperaba anhelante la segunda venida del Señor Jesucristo. La esperaba con un corazón abierto, un corazón ensanchado por el amor de su Señor, que lo había amado primero. El amor de Cristo puede quitar todos los temores. Ven a Él, ahora mismo, en este momento, mientras escuchas este canto, antes de orar.
y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel para escribir de tu existir, no bastarían jamás. Él me salvó y me limpió y me del cielo además. Amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las ciudades durarás, inagotable raudal. Amor de Dios, brotando estás, inagotable, eternal, por las ciudades durarás, inagotable raudal. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su esplendor, mi corazón entona la canción. Cuán grande eres, oh Jehová, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande eres, oh Jehová. Mi corazón entona la canción. Grande eres tú, grande. Gracias por ese hermoso canto, amor de Dios, cuán grande, cuán inmensurable. Acompáñame en oración. Querido Padre, necesitamos tu amor en lo profundo de nuestros corazones. Necesitamos que el torrente de tu luz haga desaparecer las sombras. Necesitamos que el torrente de tu compasión haga desaparecer nuestras inseguridades y ansiedades. Venimos a ti porque tú nos puedes salvar y ser nuestro Señor. Gracias por acercarte a nuestras vidas. Gracias por colmarnos con tu gracia y tu amor en esta hora. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia.
¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo se originó la maldad en la tierra? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cómo puedo identificar a un profeta verdadero? Hoy quiero presentarte las nuevas guías de estudios bíblicos, Escrito está. Este conjunto de 25 lecciones contesta cada una de estas interrogantes con la Biblia, en un formato simple de preguntas y respuestas, y contiene amplias ilustraciones gráficas, historias introductorias y tablas de ayuda adicional. Estos estudios se pueden adquirir en conjunto o en forma individual y son una excelente herramienta para entender la Biblia a profundidad. Para más información, visita ahora mismo la tienda de escritoestá.org o llama al 423-362-5834. Descubre a través del estudio de la Biblia el maravilloso plan de Dios para tu vida. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Enfrenta el día de hoy con valor, porque el amor de Jesús elimina todo temor. Te invito a continuar estudiando más acerca del amor de Dios en su santo libro. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.